Christopher Nkunku ya está sobre la mesa del Barcelona. El club azulgrana se ha movido, ya habría realizado los primeros contactos para conocer su situación y existe una posibilidad de sacarlo del Milan. Pero Laporta y Deco han puesto una condición que puede decidir absolutamente todo. Y si Nkunku no la acepta, el Barça no piensa seguir adelante. La salida de Ferran Torres obliga al Barcelona a reaccionar. Hansi Flick pierde una pieza capaz de ocupar diferentes posiciones en ataque y ahora necesita una alternativa que no solamente aporte gol, sino que permita modificar el dibujo durante los partidos. Y ahí aparece un nombre que seguramente muchos culés no esperaban: Christopher Nkunku. Según las últimas informaciones, el Barcelona ya habría realizado contactos exploratorios con el entorno del futbolista francés. Todavía no estamos hablando de un fichaje cerrado ni de una negociación avanzada, pero sí de un interés que empieza a tomar forma. Y existe una razón muy importante para que el Barça se haya movido precisamente ahora. Nkunku puede convertirse en una oportunidad de mercado. Su situación en el Milan ha cambiado y el club italiano estaría dispuesto a escuchar propuestas. El francés tiene contrato hasta 2030 y llegó procedente del Chelsea después de una operación cercana a los 37 millones de euros más variables. Sin embargo, después de una temporada en la que marcó 8 goles en 35 partidos, su futuro vuelve a estar abierto. Y atención, porque esto es importante. Que el Milan esté dispuesto a negociar no significa que Nkunku sea un mal futbolista. Tampoco significa que el Barcelona deba lanzarse inmediatamente a pagar cualquier cantidad. Significa que existe una ventana. Y Deco tiene que saber aprovecharla. Porque cuando analizamos exclusivamente las características futbolísticas, se entiende perfectamente por qué Hansi Flick podría estar interesado. Nkunku no es un delantero que solamente pueda jugar como 9. Puede aparecer detrás del delantero, moverse entre líneas, partir desde un costado y atacar espacios interiores. Tiene movilidad, técnica y una capacidad que puede resultar especialmente interesante en un equipo como el Barcelona. No necesita permanecer fijado en una única posición. Flick podría utilizarlo de diferentes maneras dependiendo del rival. Y después de perder a Ferran, esa versatilidad tiene valor. Pero yo tampoco quiero vender este posible fichaje como si estuviéramos hablando de una operación perfecta. No lo es. Nkunku tiene 28 años. No viene de una temporada espectacular y el Barcelona continúa teniendo una situación económica que obliga a estudiar cada movimiento con muchísimo cuidado. Precisamente por eso me gusta lo que estaría haciendo la directiva. El Barça está interesado. Pero no está desesperado. Y existe una diferencia enorme. Porque durante demasiados años hemos visto al Barcelona entrar en operaciones donde parecía que el vendedor ponía el precio, el jugador establecía el salario y el Barça simplemente buscaba la manera de pagar. Eso tiene que terminar. Si Nkunku realmente quiere jugar en el Barcelona, también tendrá que hacer un esfuerzo. Y aquí llegamos a la condición que puede decidir toda la operación. El salario. Nkunku estaría cobrando alrededor de 6 millones de euros por temporada y el Barcelona considera que esas condiciones económicas tienen que cambiar para que la operación pueda avanzar. En otras palabras, si quieres venir al Barça, tendrás que adaptarte a la realidad salarial del club. Y yo estoy completamente de acuerdo. No estamos hablando de rechazar a un futbolista interesante por ahorrar una pequeña cantidad. Estamos hablando de mantener una estructura. Porque una cosa es encontrar una oportunidad de mercado y otra completamente diferente convertir esa oportunidad en un problema financiero. Si el Milan facilita su salida, si el precio es razonable y si Nkunku acepta reducir sus condiciones salariales, entonces podemos empezar a hablar seriamente de una operación muy interesante. Pero si el Milan pretende recuperar prácticamente todo lo que pagó Nkunku, además quiere mantener un salario elevado, para mí no existe ninguna discusión. Gracias y hasta luego. El Barcelona tiene que aprender a levantarse de la mesa. Y además existe otra cuestión que me parece fundamental. El jugador también tiene que demostrar cuánto desea realmente este movimiento. Es muy fácil hablar del atractivo del Barcelona. Es muy fácil sentirse seducido por la posibilidad de jugar junto a algunas de las mayores figuras del fútbol europeo. Pero cuando un club está intentando reconstruir su economía, las palabras tienen que convertirse en decisiones. Si Nkunku está dispuesto a ajustar su salario para vestir de azulgrana, eso cambia bastante mi percepción de la operación. Porque demostraría que no estamos ante un jugador buscando simplemente el mejor contrato disponible. Y futbolísticamente hay argumentos para pensar que Flick podría recuperar una versión muy interesante del francés. No olvidemos que estamos hablando de un futbolista que en Alemania llegó a demostrar una capacidad ofensiva extraordinaria. Su etapa posterior no tuvo la misma continuidad, pero el talento sigue estando ahí. La pregunta es cuánto de ese Nkunku puede recuperar Hansi Flick. Porque si consigue acercarlo nuevamente a su mejor nivel,
el Barcelona podría incorporar a un atacante capaz de ofrecer soluciones muy diferentes sin necesidad de fichar 3 jugadores para 3 posiciones. Y eso tiene muchísimo valor. Imaginemos un partido donde el Barça necesita más movilidad por dentro. Nkunku puede aparecer ahí. Un encuentro donde Flick necesita a alguien acompañando al delantero y atacando el área desde segunda línea. También puede hacerlo. Un partido donde sea necesario modificar posiciones constantemente para romper una defensa cerrada. Otra vez aparece Nkunku. Pero precisamente porque el perfil resulta interesante, el Barcelona no puede cometer el error de enamorarse del nombre. Tiene que enamorarse de la operación. Precio correcto. Salario correcto. Encaje correcto. Si esas 3 condiciones aparecen, adelante. Si falta una de ellas, buscamos otra opción. Porque además Nkunku no es el único camino que tiene el Barça. Y aquí está la parte que realmente tenemos que analizar antes de pedir a Laporta que cierre este fichaje. ¿Nkunku es simplemente una buena oportunidad porque está disponible o es realmente el atacante que necesita Hansi Flick después de la salida de Ferran? Porque parecen 2 preguntas iguales. Pero no lo son. Y cuando analizamos exactamente dónde podría jugar, con quién tendría que competir y qué podría aportar al actual ataque del Barcelona, aparecen argumentos muy fuertes a favor de su llegada, pero también un riesgo que no podemos ignorar. Christopher Nkunku ya está sobre la mesa del Barcelona. El club azulgrana se ha movido, ya habría realizado los primeros contactos para conocer su situación y existe una posibilidad de sacarlo del Milan. Pero Laporta y Deco han puesto una condición que puede decidir absolutamente todo. Si Nkunku no la acepta, el Barça no piensa seguir adelante. La salida de Ferran Torres obliga al Barcelona a buscar alternativas en ataque. Hansi Flick pierde una pieza capaz de ocupar diferentes posiciones y ahora necesita encontrar una solución sin cometer otra locura económica. Y precisamente ahí aparece Nkunku. Según las últimas informaciones, el Barcelona ya habría realizado contactos exploratorios con el entorno del francés. No estamos hablando de un fichaje cerrado ni de una negociación avanzada, pero el interés existe y hay un motivo importante para que el Barça se haya movido ahora. Nkunku puede aparecer como una oportunidad de mercado. Su situación en el Milan ha cambiado y el club italiano estaría dispuesto a escuchar propuestas. El francés tiene contrato hasta 2030 y llegó procedente del Chelsea en una operación cercana a los 37 millones de euros más variables. Sin embargo, después de una temporada de 8 goles en 35 partidos, su futuro vuelve a estar abierto. Y aquí Deco tiene que estar atento. Porque cuando aparece un futbolista con la calidad de Nkunku en una situación favorable, tienes la obligación de preguntar. Eso no significa ficharlo a cualquier precio. Significa conocer las condiciones y comprobar si realmente existe una oportunidad. Futbolísticamente se entiende el interés de Hansi Flick. Nkunku no es un delantero limitado a una única posición. Puede jugar por detrás del 9, aparecer entre líneas, partir desde una banda y atacar zonas interiores. Tiene movilidad y capacidad para cambiar constantemente de posición. Después de perder a Ferran, esa versatilidad puede resultar muy útil. Pero cuidado. Yo tampoco quiero presentar esta operación como un fichaje perfecto. Nkunku tiene 28 años, no viene de una temporada espectacular y el Barcelona todavía tiene que medir muchísimo cada euro que utiliza en el mercado. Y precisamente por eso me gusta la postura que estaría adoptando la directiva. El Barça está interesado, pero no está dispuesto a aceptar cualquier condición. Eso es exactamente lo que tiene que hacer. Durante demasiado tiempo hemos visto al Barcelona entrar en negociaciones donde parecía que el otro club establecía el precio, el jugador establecía el salario y nosotros simplemente buscábamos una fórmula para conseguir el dinero. Eso tiene que terminar. Y aquí llegamos al gran obstáculo de esta operación. El salario. Nkunku estaría cobrando alrededor de 6 millones de euros por temporada y el Barcelona considera necesario que el francés reduzca sus condiciones económicas para poder avanzar. El mensaje es bastante sencillo. Si realmente quieres jugar en el Barça, también tendrás que hacer un esfuerzo. Y estoy completamente de acuerdo. Porque una cosa es aprovechar una oportunidad de mercado y otra muy diferente es convertir esa oportunidad en un nuevo problema financiero. Si el Milan facilita la salida, el precio resulta razonable y Nkunku acepta adaptar su salario, entonces sí podemos empezar a hablar de una operación muy interesante. Pero si el Milan pretende recuperar prácticamente toda su inversión y además el futbolista quiere mantener unas condiciones salariales demasiado elevadas, el Barcelona tiene que levantarse de la mesa. Sin miedo. Nkunku interesa, pero no es imprescindible. Y esa diferencia es fundamental en cualquier negociación. Además, una reducción salarial también nos permitiría comprobar hasta qué punto el jugador desea realmente vestir de azulgrana.
Es fácil sentirse atraído por el Barcelona. Otra cosa es demostrarlo cuando llega el momento de negociar. Si Nkunku está dispuesto a hacer ese esfuerzo, la operación comienza a tener otra apariencia. Porque talento tiene. En Alemania ya demostró que podía ser un futbolista ofensivo determinante. Su carrera después no ha tenido la misma continuidad, pero sus características siguen siendo muy interesantes para un entrenador como Flick. La gran pregunta es si Hansi puede recuperar aquella versión. Porque si lo consigue, el Barça no estaría fichando simplemente un sustituto de Ferran. Estaría incorporando a un atacante capaz de ofrecer diferentes soluciones dependiendo del partido. Puede aparecer cerca del delantero. Puede atacar desde segunda línea. Puede intercambiar posiciones. Puede encontrar espacios entre el centro del campo y la defensa rival. Todo eso tiene valor. Pero aquí aparece una cuestión todavía más importante que el salario. ¿Dónde jugaría Nkunku realmente en este Barcelona? Porque una cosa es observar su nombre disponible en el mercado y pensar que estamos ante una oportunidad. Y otra muy diferente es mirar la plantilla de Hansi Flick, analizar quienes ya ocupan esas posiciones y preguntarnos si Nkunku realmente mejora lo que tenemos. Ahí es donde esta operación se vuelve mucho más interesante. Porque existen argumentos fuertes para pensar que podría encajar perfectamente en el sistema de Flick. Pero también existe un riesgo que el Barcelona no puede ignorar. Y antes de pedir a Laporta que cierre esta operación, tenemos que analizar exactamente eso.